¿Qué tal, amigos, familiares, compañeros de vida? Siendo las 12 de abril del 2016 a las 8:20, pues de algún modo vuelvo a reiterar el mensaje por lo sucedido de algún modo en previos días después del percance de haber sufrido el hackeo. De buena fe que algunos compañeros tuvieron la atención y tanto como pudieron haber observado el canal donde se subió el video, nada más sería el segundo y con este el tercero, y el segundo tiene que ver precisamente con el activismo ecológico. Claro que es difícil abundar el testimonio que se reitera y que sigue. Hoy que las implicaciones, al menos en México, de Panama Papers no han tenido absolutamente un impacto real en la vida de los mexicanos, a pesar de que se sabe a conciencia que las implicaciones de lo que podría ser el instinto corruptivo, ya háblese de los bancos y instituciones financieras que han mantenido a conciencia este bagaje que se sigue cimentando en nuestras raíces sociales. Es legal. Eso es lo escandaloso de esto. Es legal. Y como pudieron apreciar en las fotos expuestas, al menos en la del muro que tiene que ver con la de Islandia, donde a razón de toda esa movilización ciudadana se pudo llegar a la conciencia del primer dignatario de allá de Islandia, y pues bueno, se removió de su cargo, y eso fue a consideración propia. Es difícil el tratado que se vive aquí en México en diversas materias, pero principalmente cuando un personaje, o más bien un oscuro personaje empresario, que está coludido precisamente dentro de todo este tándem de circunstancias que inhiben inclusive el crecimiento de este país, como bien se pudo esclarecer con la participación del bien ponderado directivo del Grupo Giga. Y sí, ahí se mantiene en su puesto, y pues bueno, las personas involucradas siguen prófugas, al menos las que tiene declaradas la Secretaría de Hacienda, ¿no? Son 33 empresarios, los únicos. Hoy, por ejemplo, en Puebla se sabe que hay un 77% de movimientos ilícitos en ese estado. En donde corresponde
Hagamos de cuenta que es una suma inferior y quizás una suma mínima en comparación con lo que se distribuye en lo que es el mercado negro. Y cuando entendemos lo que es el mercado negro a nivel proporcional, a nivel mundial, nos encontramos con diversos tipos de mercado negro. No es precisamente nada más el narcotráfico, es lo que deviene del narcotráfico. Se agrupan distintas capas de corrupción, se atisban diferentes tipos de negocios y de paraísos fiscales. Lo inhumano es que sea legal, que la cobertura de estos crímenes, por el simple hecho de que son legales, no pueden llevarse a cabo en un escrutinio realmente profundo. Estamos ante la radicalización del mismo neoliberalismo, pero ya a una escala totalmente extraccionista. Pero es, como dicen sus fundadores, la Fiscalía. Así es, ya pusimos una denuncia, ya también hay una institución gubernamental estudiando el tema, ayudándonos. Soy escritor, soy novelista. Y bueno, son respuestas de lo incómoda que es esta situación para una mayoría que admite no saber la vastedad del mismo problema y que principia con ellos, precisamente, pero pues ya es cinismo. 90% de la industria maderera en Brasil va para el mercado europeo. Hay diferentes tipos de paraísos en los que es como decir abiertamente que son recursos económicos, pero no, detrás de todo eso hay miles y miles de personas que están sufriendo las consecuencias de tales prácticas. Tan solo en los bosques de la Amazonia, los bosques húmedos de la Amazonia, la selva húmeda, el grado es más profundo porque se aniquilan grupos étnicos, grupos indígenas. Sacan a las personas de sus tierras. Las asesinan por un espectro apenas enunciado para las mismas comodidades que pudiesen tener los ricos. La gravedad de ello es que también sucede con los territorios donde están las mineras, donde el narcotráfico se ha apoderado para poder cimentar estos terrenos para el cultivo de las drogas. Y el Estado mexicano es omiso, tiene guerrillas para... están bien.
que las cosas funcionarán en un momento dado. Pero cuando la corrupción es institucional, cuando el crimen es institucional, no hablo desde un instinto revolucionario, hablo desde una percepción social, desde una óptica en la que uno apenas llega a imaginar 250,000 muertos en escala y más de 400,000 personas moviéndose de un sitio en el que nacieron, porque esos entes criminales, estas células criminales, no tienen control en absoluto, salvo el mismo dinero. La guerra contra las drogas es un total fracaso en un país en renta como el nuestro, porque se tiene que hablar lo mismo en las instancias internacionales de la ONU. ¿Qué es lo que se tiende a aclarar? Se tiende a aclarar con ello. Si se necesitan realmente que los organismos internacionales estén trabajando de la mano aquí con la sociedad y no se estén dictaminando en discursos allá del otro lado del mundo. No debe estacionarse en el parámetro de solamente las palabras. El tiempo que nos ha sucedido en esta reciente década y la pasada ha sido drástica. Ha sido incondicionalmente una puesta a prueba de nuestra humanidad. La sociedad mexicana está cansada, está harta de escuchar que la impunidad es más que un proceso, es más que una latencia de una realidad que pervive entre nuestras calles. El nivel de brutalidad al que se está condicionando a la misma sociedad mexicana con todos los problemas fundacionales que han inhibido por este proceso de violencia, por este cúmulo de violencias que se siguen concentrando, en el que permiten que la misma impunidad aflore. Es un círculo vicioso. Círculo vicioso del cual desgraciadamente nuestros gobiernos, y más nuestro gobierno, ha sabido condicionar a su misma agenda política. Digamos, ¿cuándo Estados Unidos va a dejar de tener en la agenda las drogas? ¿Y cuándo va a hablar de derechos humanos respecto a las condiciones que los inmigrantes viven cada día para poder llegar o para poder inclusive salir de su país o para poder adquirir? Porque podría ser un poco de justicia cuando saben a conciencia que están tratando de refugiarse de la misma violencia que ellos están procreando. El grado de inhumanidad es extremo, al menos el que está viviendo el pueblo mexicano y sudamericano, con tantos tipos de violencia en la que las mafias internacionales se han adueñado inclusive de los gobiernos porque han negociado. Es una injusticia. Y claro, la ONU declara, los otros países igual, que son del primer mundo, declaran que peticiones y peticiones, pero alimentan el mercado de armas, alimentan la esclavitud con sus fondos buitres,
alimentan el desabasto de las garantías civiles. Y créanme, yo no entiendo en realidad para qué sirven las redes sociales si no es para exponer este gran problema. Como les explicaba yo en la primera entrega del video, lleva siendo una década que estoy en ello, y fue porque viví en carne propia lo que es estar dentro de las fronteras con Estados Unidos, varios años viviendo, y sé lo que es y cuál es el tránsito de la explotación la cual vive nuestro pueblo latinoamericano. Es más que una ofensa a la vida. Es más que una traslación hacia un vacío. Es la totalidad de nuestra falta de cohesión, de nuestra falta de comunicación entre países. Mientras tanto, un candidato alza la voz para contener a las mismas poblaciones mexicanas que salen del país. Es cierto que existen violadores, es cierto que existe un gran cúmulo de criminales, de personas inadaptadas, claro, que quizá no quieren aprender a hablar inglés, cierto, pero son producto de... Y es criminal lo que está ejerciendo, y como dicen, se está normalizando la violencia, el racismo. A criterio de ello, nos exponemos a tiempos radicales en los que aún no tenemos ni figuramos una respuesta cautiva ante las necesidades reales, y una agenda donde no intervengan las drogas ni el racismo, y claro, ni mucho menos discursos nacionalistas o discursos mesiánicos o discursos, como dicen, caudillistas. ¿Qué es lo que se habla? Ulteriormente, es que sin el respeto a la tierra, sin el respeto a los derechos de la tierra, sin el respeto a las garantías básicas de los pueblos a respetar, a poder procurar su tierra y cultivarla y no ser expropiados, nos enfrentamos a otro tipo de política aún más destructiva, donde las garantías ciudadanas están por colapsarse. Hoy Latinoamérica está sufriendo la cobertura de todas estas políticas intervencionistas, y los gobiernos de facto que alguna vez resultaron ser revolucionarios o de izquierda se ven trasladados a otro tipo de escenarios. Dilma Rousseff en Brasil está por ser removida de su cargo por un posible acto de corrupción. ¿Por qué las instancias o por qué el aparato internacional o empresarial, llámese corporativos nacionales o de inteligencia, están agrupando este tipo de prácticas en toda Latinoamérica? ¿Por qué? Simplemente para procurarse un futuro, y un futuro a costa de miles de vidas, del trabajo, de miles de personas
y millones de personas que han creído en un mundo nuevo. Mientras la historia nos indica y nos señala cuál ha sido el precio que se ha pagado por todos estos intervencionismos. Y aún la surrealidad de nuestra circunstancia nos va condicionando y perpetuamos el mismo sistema que sigue oprimiendo a los pobres. Un sistema de cobertura universal en nuestro país es un sueño que podría haberse materializado gracias al gobierno en turno, pero hay más condiciones que podrían reflectar una verdadera cohesión. Sabemos que la política puede ser un tema arduo, duro de trabajar, cuando la ingobernabilidad ha sido de facto un lastre que es generacional en nuestro país. Nuestra sociedad agoniza. Y mientras los medios, mientras las redes, mientras, claro, nos empeñamos en decir que todo puede estar mejor y puede estar bien. No, está mal y la sociedad agoniza. Las instituciones fallan y le han fallado a la ciudadanía. Las ciudades más importantes o la más importante de este país está colapsando. ¿Cómo atender al llamado? ¿Cómo atender la suficiencia de esa entrega si no nos podemos condicionar a un balance íntegro de nuestras proporciones? Y nos mantenemos especulando, escribiendo, redirigiendo las opiniones, consensuando, atisbando críticas, haciendo reflexionar a la sociedad, exhortando a las mismas autoridades y a las mismas instancias gubernamentales e internacionales a que reproduzcan a efecto lo que se ha prometido por distintas etapas de lo que ha sido el juicio contra este sistema dictaminador y opresivo de las clases más pobres de este país. Seguimos en lo mismo y aún no sabemos cómo proyectar, o no se ha sabido cómo proyectar algo en la conciencia de estos oligarcas que han mantenido el poder en este país y que por condición de su misma riqueza mantienen esa cohesión entre las capas. Todos, o mayormente las personas que estamos involucradas dentro de esta sociedad de información, sabemos cuáles son los problemas y sabemos cuáles no han sido las esferas de nuestro trabajo. Y sabemos muy bien que no está en la percepción de todos los mexicanos, o en el que, como es bien sabido, 40% de los mexicanos tienen acceso a internet y menos del 5% comparten las noticias, haciéndonos el país más ignorante del mundo. Pero eso no debería ser realmente el problema común. Las autoridades deberían acatar responsablemente lo que la sociedad exige.
Porque marchas no han servido, solamente colapsan. La sociedad está perdida, está difuminada, está cansada. Los feminicidios siguen, la violencia estructural hacia las mujeres siguen, en cualquier ruta o en cualquier escenario social, porque el machismo y el fascismo es una consecución política y económica. Sabemos que México tiene tantos problemas y tanto territorio que difícilmente va a poder enumerar en una proyección de pocos años un saldo positivo cuando ha perdido la garantía de estos insumos producto del petróleo y de otros márgenes que le daban entrada de recursos en cantidades ingentes. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Hoy son diferentes los problemas. Cada día son diferentes los problemas y el agobio de las capas más bajas de la sociedad siguen latentes. Miles de personas en México hoy hoy se irán a la cama sin comer. Cientos de miles. Estamos hablando de casi 40 millones de personas que quizá hoy no tengan nada que comer, a la que se suman otros 20 millones de personas que tampoco tienen la garantía de un salario mínimo al día. Entonces las proyecciones económicas refundan la violencia que estamos viviendo. Mientras las mismas manos mantienen este cerco oligárquico para después comprar su voto, lo que se está viviendo es inmoral. Es más que inmoral, es la brutalidad, es el resultado de una circunstancia de humanidad. La política de exterminio es inclusiva en en las capas pobres, porque las capas ricas, como ya está bien definido, pueden violar, pueden saquear, pueden expropiar y no pasar por ningún tipo de justicia. Las cárceles están rebasadas. Nuestro ideario está rebasado. Nuestra conciencia sigue agrupando los mismos problemas, las mismas necesidades, más bien nuestra conciencia colectiva. La pobreza tiene nombre en este país, señores. La pobreza tiene apellidos, tiene familias. Esos nombres son quienes la ejercen. Es inducida la pobreza en este país. Estamos en el primer lugar en la OCDE en la lista con jóvenes que han egresado de áreas de ciencias, universitarios que han egresado de las ciencias.
Tenemos más o menos una proporción de 30,000 doctores viviendo en otros países. La fuga de cerebro es impresionante. Y esto es por la política económica, social y de toda esa conflagración de factores que han proyectado que seamos o que estemos inundados de problemas. Y se repite en las instancias internacionales que los derechos humanos se van a respetar. No, señores, debe ser en una muy humilde opinión y quizá muy ignorante, la falta de sensibilidad hacia una empatía general con las capas, con las condiciones de todos esos requerimientos que la misma sociedad pide. Una vez más, no tengo un discurso, pero tengo la iniciativa de hablarles como amigos, y ese es mi única afinidad en este momento, hablando como activista, como periodista freelance, claro, como ciudadano de este país. No se necesita buscarle un hilo negro a la situación del por qué este país está así. Se necesitan medidas radicales que enfrenten el desabasto de toda esta política inhumana. Que nos sigue transgrediendo. Y les debemos reiterar, como en el primer video, creemos en las instituciones, pero no somos inocentes, no estamos con los ojos tapados. Sabemos cuál es la historia de este país y qué es lo que nos precede y cuáles son los fundamentos de todo de toda esa transgresión. Sabemos y lo conocemos a fondo. Nadie nos va a venir a hablar de historia o de pobreza, pero es importante ser inclusivo con los derechos humanos en cada una de las capas de nuestra sociedad. Y es un llamado, y se reitera un llamado a cada una de los ciudadanos a constituir lo que podría ser una política menos vertical que admite el fascismo. Somos el primer lugar, el primer país más ignorante del mundo, según sea el criterio expuesto de las necesidades de los otros mexicanos. Somos ignorantes de nuestro país. Y créanme, nadie va a hacer nada por nosotros. Nadie en absoluto. No va a llegar la ONU, como ya sabemos, no va a llegar alguien de un espacio diferente a cambiar la situación. No. Descansa en nosotros la propiedad de hacer y de comunicar.
y de hacer ver que es necesario, hoy más que nunca, poder determinar una agenda entre las sociedades que realmente quieren trabajar a consideración del tejido social que ha sido fracturado. Y como lo digo y lo reitero, es generacional, es inabarcable el grado de problemáticas que nos están condicionando a que la misma violencia se reproduzca en cada esquina. Bueno, es una muy pequeña intervención de la cual pretendamos que puede ser escuchada. Muchas gracias.